Muy buenas, ¿qué tal? Estamos aquí el profe Chema de electricidad y yo que soy Alejandro de climatización de Máster D, y vamos a hacer una práctica en la cual vamos a ver el interruptor magnetotérmico y sus curvas de disparo. Lo primero que cabe preguntarse es ¿qué es un interruptor magnetotérmico? Pues es un dispositivo que se suele ubicar en el cuadro eléctrico para proteger a los circuitos eléctricos y también a sus receptores. Entonces, ¿contra qué nos protege el interruptor magnetotérmico? Pues contra sobreintensidades o sobrecargas, que es lo mismo, y contra cortocircuitos. ¿Qué es una sobreintensidad? Pues en primer lugar lo que tenemos que hacer es saber qué es la intensidad. La intensidad es la cantidad de electricidad que circula a través de un conductor y se mide en amperios. Cuando se dimensionan los circuitos eléctricos, es decir, sus cables, y también se seleccionan las protecciones, se tiene en cuenta la intensidad nominal de los circuitos, que es la intensidad a la cual va a funcionar los receptores de una manera habitual. En el momento que nos pasamos de esa determinada intensidad por cualquier motivo, estamos hablando de que se produce una sobreintensidad, porque estamos teniendo una intensidad mayor que la normal, que la nominal. De acuerdo a la ley de Ohm, una de las expresiones que se deduce es que la potencia es igual a la intensidad por la tensión. Entonces, cuando tengamos un receptor del cual conozcamos la potencia y también sabemos la tensión de la red, podremos calcular su valor de intensidad. Por otra parte, hemos dicho que también el interruptor magnetotérmico protege contra cortocircuitos. ¿Qué es un cortocircuito? Pues es cuando ponemos dos cables en contacto a diferente potencial, a diferente tensión, sin una resistencia por medio. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Pues que la intensidad sube muy rápidamente por los conductores, pudiéndose llegar a quemar. Entonces, el magnetotérmico lo que va a hacer es que cuando detecte una sobreintensidad o un cortocircuito, se va a calentar el bimetal que lleva en su interior y va a disparar de manera que va a cortar el paso de la corriente eléctrica a través del mismo, protegiendo tanto al circuito como al receptor. El interruptor magnetotérmico, cada interruptor magnetotérmico tiene unas curvas de disparo donde pone, en función de la sobreintensidad en el eje horizontal, el tiempo que le va a costar disparar en el eje vertical. Cabe destacar que son escalas logarítmicas y que la separación entre cada unidad no es la misma porque varía al ser logarítmica. Dentro también de las curvas de disparo podemos distinguir una curva mínima, que es la que va por debajo, es el tiempo mínimo de disparo, y una curva superior, que es la curva máxima de disparo. Y cuando a una determinada sobreintensidad tengamos esos dos valores, quiere decir que el magnetotérmico puede tardar en disparar pues entre el valor mínimo y el máximo. Luego, por otra parte, tenemos también unas curvas de disparo distintas en función de a qué queramos proteger. No será lo mismo una vivienda que un motor que tenga una intensidad elevada de arranque. Vamos a verlo de una manera un poco más práctica con el profe Chema. Adelante. Muy buena explicación la que ha dicho Alex, pero en los cursos de electricidad y climatización del Instituto Tecnológico Máster D nos gusta verlo también en la parte práctica, ¿vale? Por eso hemos preparado ya aquí, encima de esta mesa, lo que os voy a explicar ahora mismo. Tenemos, en primer lugar, mi móvil, que lo voy a usar de temporizador, ¿vale? Luego tenemos un interruptor magnetotérmico, del que hablaba Alex. En este caso es de intensidad nominal 6 amperios. Muy atentos a esta práctica porque lo que vamos a hacer es hacerlo disparar. Vamos a ver cómo dispara de forma automática y sobre todo vamos a ver también el tiempo que tarda en disparar, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues fijaos, hemos preparado aquí este enchufe, que este enchufe va conectado a a esta regleta, y en esta regleta tenemos dos calefactores, algo habitual, algo que todos podemos tener de uso doméstico en nuestra casa o en cualquier sitio, ¿no? El primer calefactor tiene una potencia real de 1900 vatios y el segundo tiene una potencia real de 800 vatios. Esto, siguiendo la ley de Ohm o una derivada de la ley de Ohm, nos indica que más o menos tendremos 11,3 amperios en el cable de fase, en esta línea, por este circuito, ¿vale? Lo vamos a ver con esto. Esto es una pinza amperimétrica y es un instrumento de medida en electricidad para poder medir la intensidad. Y su magnitud son los amperios, ¿vale? Vamos a empezar esta práctica. Ya tenemos todo conectado, con lo cual, en el momento que yo cierre el magnetotérmico, los calefactores empezarán a funcionar y veremos como en el cable de fase circulan 11,3 amperios, ¿vale? Lo vamos a ver. Lo abrimos, lo cerramos, ponemos el temporizador
Se ve aquí también los amperios. Bueno, espero que se vea. Vamos a ver lo que tarda en disparar. Lo hemos estado mirando y está en un rango entre 10 segundos y 4 minutos. Con lo cual, ahora mismo, más o menos en 22 segundos, hemos visto en directo cómo con 11,3 amperios, un magneto térmico de 6 amperios ha tardado en disparar en torno a los 22 segundos, ¿vale? Y ya por último, por entender un poco cómo funcionan estas escalas logarítmicas que hablaba Alex, de lo que se trata es de que los 11,3 amperios que salían al medir con la pinza amperimétrica, debemos dividirlo por la intensidad nominal del magneto térmico, en este caso 6 amperios. Y el valor que nos dé será lo que traslademos a esa gráfica logarítmica para poder entender y ver cuánto tiempo me tardará en disparar un magneto térmico. En este caso lo hemos hecho con el ejemplo de la curva C. Los magnetotérmicos de nuestra casa, los de tu casa, los de casa de Alex o de la mía, se utilizan siempre de curva C, aunque sí que es cierto que existen de curva B, curva D, curva E, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí. Si quieres seguir aprendiendo de forma práctica tanto climatización como electricidad, no dudes en seguirnos en nuestras redes. Un saludo y hasta la próxima.